Buenas tardes, mi nombre es Karina Cortizo y mi grupo está conformado por Linda Castillo, Cheresa Centeno, Chauri Romero y en el día de hoy vamos a hablarles acerca del lenguaje y el pensamiento. Ahora, acá tenemos el contenido. Primero vamos a empezar dándoles los conceptos básicos del lenguaje y pensamiento y también vamos a mostrar estos ítems que son cómo se desarrolla el lenguaje y el pensamiento en la sensación del cerebro humano y también cuál es la implicación en la parte fisiológica del cerebro para desarrollar el lenguaje. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cheresa Centeno y les voy a hablar sobre el lenguaje. Un autor importante llamado Ludwig Wittgenstein nos dijo: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Un concepto básico sobre el lenguaje es que es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. El origen etimológico del lenguaje proviene del latín linguas, asociado al órgano de la lengua. Lingua se relaciona también con liringe o lingere, que significa lamer. También la palabra lenguaje se refiere a todo tipo de sistema de señales que permiten comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. El lenguaje tiene algunas características principales, que son las siguientes. Es una capacidad innata del ser humano. Por lo tanto, es universal. El lenguaje es racional. El lenguaje, en su forma concreta, es aprendido en el seno de una cultura o por medio de las experiencias. También resulta de un proceso de codificación, que hablamos ya del lenguaje gráfico. También sabemos que el lenguaje surge de la convención social y al mismo tiempo requiere de una convención para ser comprendido. El lenguaje se expresa mediante sonidos, signos gráficos y signos corporales. También nos permite intercambiar información entre dos o más individuos. El lenguaje es flexible, es decir, se modifica según las transformaciones del entorno sociocultural. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Chauri Romero y le voy a hablar sobre el pensamiento. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. También se define como las ideas formadas por la mente. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Se dice de todo aquello que es atraído a la existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales y reflexivas del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sea abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. El pensamiento al que consideramos la función propia del hombre trabaja con tres tipos de vivencias teóricas o cogniciones: los productos intuitivos o representaciones, los conceptos o teorías abstractas y los juicios. El concepto se supone asociar una sola respuesta, sea palabra o acción, con diversos estímulos, sea objeto o acontecimiento. Por ejemplo, el concepto perro debe aplicarse a aquellos animales que varían en tamaño, color o forma del pelaje. Las representaciones suponen formarse una imagen interna de los objetos y su relación. A través de las representaciones se logra construir símbolos y signos como el lenguaje. Los juicios suponen el establecimiento de una relación entre dos o más conceptos. De este juicio
se puede deducir nuevos conceptos o nuevos oficios. La asociación de representaciones y conceptos es el curso del pensamiento. Está regulado por la tendencia determinante, idea directiva o tema fundamental. Buenas tardes, mi nombre es Karina Cortizo y hoy voy a hablar acerca de cómo se desarrolla el lenguaje y el pensamiento en la asociación del cerebro del ser humano. Por acá tenemos las áreas específicas en las que se desarrolla el lenguaje en el cerebro. Primero tenemos el área de Broca, la cual se encuentra ubicada en el lóbulo frontal izquierdo y proporciona los circuitos nerviosos para la formación de las palabras. Además, se ocupa de la producción del lenguaje articulado, es decir, es del habla, y la elaboración de las melodías kinéticas. Las melodías kinéticas son las melodías del habla y estas se encargan del funcionamiento de los fonemas y también de su organización y elaboración. Por otro lado, tenemos el área de Wernicke, el cual se ocupa de la comprensión del lenguaje articulado y no articulado, es decir, del habla y de la escritura, y esta se ubica detrás de la corteza auditiva en el óvulo temporal del hemisferio izquierdo. Bueno, acá tenemos el área de Luria inferior y el área de Luria superior. El área de Luria inferior y superior se unen en una sola y son el área de Luria central. Esta fue publicada o investigada por Alexander Luria, el cual es un médico ruso considerado como el padre de la neuropsicología soviética. Bueno, cabe decir que las funciones principales de la Luria central son la realización de las prasias, y las prasias, más que todo, son los movimientos organizados que van de mayor a menor dificultad. Y estos pueden implicar la escritura, pueden explicar fruncir los ceños, apretar los dientes, pronunciar los fonemas de forma correcta, entre otras cosas. Bueno, podemos decir que gracias a la Luria nos permite recibir instrucciones de forma adecuada para coordinar nuestros movimientos, como ya lo dije. Acá tenemos dos imágenes que consideré muy importantes porque, como ya lo mencioné, el área de Broca está ubicada en el lóbulo izquierdo frontal. Y mire que acá en el frontal tenemos que este se encarga del razonamiento, de los movimientos, de las emociones, de la atención y del lenguaje. Y el área de Wernicke se encuentra ubicado en el lóbulo temporal y este se encarga de la audición, memoria y aprendizaje. Estos dos son muy fundamentales para el aprendizaje del lenguaje. Bueno, acá tenemos también el parietal que se ocupa del tacto, gusto, olfato, presión y temperatura, y el occipital que se encarga de la visión. Y acá tenemos más específicamente una imagen de donde se encuentra ubicada el área de Broca y el área de Wernicke. A continuación me gustaría explicarles un experimento del área de Broca y de Wernicke. Estas se descubrieron en el siglo XIX con la base de observaciones hechas en pacientes que sufrían trastornos del habla. En el primer caso, el paciente tenía dificultades en la articulación de sonidos diferentes a TAM, razón por la cual se le identificó con este apelativo. En el caso del Wernicke, los pacientes observamos que tenían dificultad para comprender lo que escuchaban. Sin embargo, esta dificultad les ocasionaba igualmente problemas en su propia producción, por cuanto no comprendían y podían seguir sus propios discursos. Solo después de la muerte en los pacientes, descubrieron, gracias a la necropsia, que es como un estudio, las zonas del cerebro que estaban afectadas eran las de Wernicke y Broca. Por eso estas son indispensables en cuanto al lenguaje. Gracias. Hola, mi nombre es Linda Castillo y mi punto es: ¿cuál es la implicación en la parte fisiológica del cerebro para desarrollar el lenguaje? Algunos estudios de autopsia de cerebros muestran la reducción en el tamaño y la forma de las neuronas de la corteza prefrontal, la temporal, el hipocampo y las amígdalas. Hallazgos que han sido corroborados con estudios de imágenes neurodiagnósticas en las que se muestra una disminución del metabolismo de la glucosa en estas mismas áreas a nivel de ambos hemisferios. Además, se ha podido comprobar mediante la aplicación de test neuropsicológicos que los hallazgos anteriormente mencionados se asocian a personas que sufren alteraciones de juicio y en pacientes que han perdido o disminuido su capacidad de planeación
y de recordar serie de palabras y que tienen dificultades para la construcción de oraciones. La asimetría cerebral es la distinción entre hemisferio derecho e izquierdo. Ha sido objeto de varias valoraciones y discusiones según Joseph Bogen, quien era un neurofisiólogo que se especializó en la investigación del cerebro dividido y se centró en la teoría de la conciencia. Esto era un intelecto, es un órgano compuesto por varios grupos de funciones que se pueden dividir entre dos clases importantes: las funciones y la facultad de la mano derecha y la función de la facultad de la mano izquierda. La facultad de la derecha son exhaustivas, creativas, sintéticas. La izquierda es crítica y analítica. La izquierda limita con la verdad revelada. La derecha agarra lo que es aún escurridizo o indeterminado. Ambas son esenciales para la integridad de la razón humana. El concepto de asimetría cerebral está asociado a las diferencias que presenta el cerebro humano en lo que atañe a su anatomía, funcionamiento y sexualidad. Es importante anotar que al respecto han surgido múltiples posiciones y teorías anatómico y cognitivo. Se considera que es la existencia de dos hemisferios corresponden a dos maneras de pensar diferentes de cada individuo, a dos estilos cognitivos distintos frente a la resolución de problemas. Se dice, por ejemplo, que la persona que tienden a usar enfoques verbales o analíticos frente a los problemas tienen clara la tendencia a la utilización del hemisferio izquierdo. En posición, quienes utilizan el método espaciales u holísticos se caracterizan por una tendencia al empleo del hemisferio derecho. El hemisferio derecho se caracteriza por ser calculador y comunicativo. Por allí se sitúa la facultad del lenguaje, es capaz de planear y ejecutar planes complicados. Es analítico, lógico y racional, también detallista, preciso y sensible al tiempo. Memoriza y recuerda los nombres de los objetos y en esta está la capacidad de expresar los sentimientos, las emociones, es capaz de comprender, descomponer los esquemas complicados en sus partes. El hemisferio izquierdo se encarga esencialmente de la representación lógica de la realidad, de la interacción con el mundo exterior. Es considerado el hemisferio dominante por el que se sabe comunicar, hablar, leer, escribir, contar, inclusive razonar. El hemisferio derecho, este procesa las cosas de manera más holística, tiene que ver más con la percepción sensorial que con el conocimiento abstracto. Es además responsable de los sentimientos de miedo y de duelo. Se le atribuye la comprensión de relaciones y patrones complejos, ante las cuales se expresa una falta de percepción debido a que quizás carezca de lógica. El sentido de la orientación se sitúa sobre el hemisferio, al igual que la identificación de las personas a partir de sus rasgos faciales, reconoce imágenes camufladas sobre el fondo completo o quien reconoce contornos a primera vista. No. La simetría sexual están asociadas tanto a los factores funcionales como los anatómicos. Algunas se diferencian se plantean entre los dos sexos, como quien dice hombre y mujer. Las mujeres tienden a manejar más ágilmente las tareas lingüísticas y adquieren el lenguaje a más temprana edad. También desarrolla mejor la habilidad para el cálculo matemático y son más dadas al detalle y poco pragmáticas. Mientras que el hombre responde con más fácil, responde más fácil el razonamiento de matemático. También distinguen con mayor facilidad fondos y figuras
razón por la que son mejores en situaciones de razonamiento geométrico. Y también pueden ser hábiles en la orientación espacial e interpretar mapas. En conclusión con esto, podemos afirmar que el cerebro responde por funciones motoras, sensitivas de integración. Es gracias a los dos hemisferios y la integración que el cuerpo calloso hace a la información que podemos procesar con los estímulos de nuestro cuerpo recoge a través de nuestro sistema sensorial, debido a que nuestro cuerpo cerebro y la facultad del lenguaje que el hombre es capaz de abstraer, conceptualizar y representar la realidad. En esta imagen, en el hemisferio izquierdo, este tiene la capacidad de razonamiento, el lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, el control de la mano derecha. El hemisferio derecho tiene intuición, imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional, el control de la mano izquierda. Eso es todo, gracias. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado. A continuación les tenemos una sopa de letra. Espero se diviertan y les haya gustado la exposición. Muchas gracias.